porque tu gracia, tu misericordia, como decía el profeta, son nuevas todos los días, cada mañana. Gracias porque tu misericordia, tu amor no se ha cortado, sino que lo vemos a diario, Señor. Como decía el apóstol Pablo, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, porque no te puedes negar a ti mismo. Esa fidelidad tuya es para siempre, Señor. Es por eso que te exaltamos. Es por eso que en esta mañana queremos presentar nuestras vidas como una ofrenda delante de tu presencia. Señor, hemos apartado este tiempo, este domingo, que tu palabra nos enseña que este domingo es tu día para que nosotros te exaltemos. Es un día consagrado totalmente para ti, Señor. Que nuestra vida sea realmente, nuestras oraciones, nuestros cantos sean realmente como una ofrenda de olor grato delante de tu presencia, porque eres grande, eres poderoso, eres santo, Señor, y nosotros, a pesar de nuestras debilidades, tu misericordia es más abundante, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Hoy hicimos lugar como para que viniesen, para que los que iban a venir, esperamos que lleguen enseguida los hermanos, pero vamos a ir viendo el último la última exposición, Corintios. Hoy nos toca Corintios capítulo 16. La primera carta a los Corintios en el capítulo 16. Busquen su Biblia, primera de Corintios capítulo 16. Del versículo 1 en adelante vamos a estudiar en esta mañana, con la ayuda del Señor, voy a exponer su palabra. Tenemos que entender siempre que es la palabra de Dios, es la palabra que inspiró el Espíritu de Dios al apóstol Pablo en este caso, es la palabra que salió del corazón, de la boca de Dios, que le dictó el apóstol Pablo para la iglesia. Entendiendo que es la palabra de Dios, entonces nos tenemos que someter a ella, esa es nuestra fe, y debemos temblar ante ella también. En los capítulos 12 y capítulo 14, si no me equivoco, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintia, esta palabra, los que le hablé son mandamientos de Dios, no de hombre. Son mandamientos de Dios. O sea, era palabra que Pablo le decía, le escribía a la iglesia, pero Pablo se encargaba de hacerle recordar que eran mandamientos dados por Dios. Bueno, vamos al capítulo 16. Antes de leer, quiero hacer una pequeña introducción. Primero que el capítulo 16, si uno lo mira y lo lee, y como predicador, yo me preguntaba al principio, ¿no? Al comenzar a leer el capítulo 16, por ejemplo, tengo que decirles algo, que para un predicador, si uno busca un sermón, si no se fuera esto un mensaje expositivo, o sea, estoy exponiendo todo el libro de Corintios que comencé allá a principios de enero, hoy ya es 31 de mayo y terminamos recién la carta a los Corintios, y vemos el capítulo 16, yo leí el capítulo 16 y decía, no hay mucho como para decir. Me equivoqué totalmente, porque aún a pesar, ya que habla del saludo, de algunas instrucciones finales del apóstol Pablo, hay mucha enseñanza para la iglesia, hay mucha enseñanza que la palabra de Dios tiene para darnos en esta mañana por medio de este mensaje. La iglesia de Corintio, antes de ir a la lectura, es una iglesia que
Fue levantada por Dios tras un arduo trabajo del apóstol Pablo por 1 año y medio. ¿Sí? Cuando Pablo visitó Corintio, estuvo allí instalado 1 año y medio predicando el mensaje, predicando el evangelio. Luego de 1 año y medio se levantó una iglesia, la iglesia de los Corintios, esta iglesia tan conflictiva como vimos en el transcurso del estudio de estos 5 meses y medio que estuvimos estudiando. Pablo trató con temas muy controversiales dentro de la iglesia. Si recordamos un poquito, si usted viene siguiendo y tomando nota de todas las predicaciones, vemos que en una iglesia muy controversial, Pablo tuvo que abordar temas muy controversiales, muy difíciles de tratar, y los cuales le hacían llegar los mismos corintios por medio de cartas a Pablo, le hacían llegar las preocupaciones que tenían, los problemas que tenían y las dudas que tenían. Voy a resaltar algunos puntos controversiales. El número 1, las divisiones, ¿sí? Había divisiones entre los hermanos, la falta de reconocimiento del ministerio de Pablo. Los corintios, Pablo los amaba, pero ellos no los reconocían a Pablo como un ministro o un apóstol de Jesucristo. El error de pensar que la iglesia era un conjunto de facciones. ¿Se acuerda cuando los corintios decían, no, yo soy del grupo de Apolos, no, yo soy de Pablo? Otros decían, no, nosotros somos de Cefas, de Pedro. Se había dividido la iglesia en sectores, ¿sí? Que tenían como un seguidor. Pensaba que la iglesia era un movimiento más, era una ideología más, la cual cada uno podía optar por seguir a tal predicador y no a Cristo. Por eso Pablo le dice, uno sembró, otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Pone por encima de ese pensamiento humano y de seguir al hombre, dice, no, ustedes tienen que seguir a Cristo. Apolos, un gran predicador, Pablo, yo decía Pablo, Cefas, Pedro, el apóstol Pedro, son siervos de Dios, somos siervos de Dios. Acá el que da el crecimiento es Dios. Trataban ese tema, el tema de que equivocarse, que la iglesia era un grupo de facciones. El número 4, la sabiduría del mundo invadiendo la iglesia, ¿sí? No busquen la Biblia, yo le estoy diciendo. La sabiduría del mundo invadiendo la iglesia. El número 5, la inmoralidad sexual que tuvo que tratar el apóstol Pablo y la falta de disciplina. Le estoy recordando brevemente un repaso ya al final de todo lo que vimos en la carta a los Corintios. Cuando entraba el hijo con la madrastra del brazo, la mujer que había sido de su padre ahora era su mujer. Eso estaba amonestado por la palabra de Dios como un incesto, como un pecado de perversión sexual gravísimo, y la cual la iglesia se mantenía sin disciplinar. Las acusaciones entre los hermanos llevaban a los hermanos a los tribunales públicos. ¿Sí? Lo denunciaba el hermano que tenía que presentarse a un tribunal público cuando la iglesia podía juzgar todo tipo de conflicto entre los hermanos. Ese problema tuvo que abordar Pablo también. Las perversiones sexuales, cuando ellos pensaban que con su cuerpo podían hacer lo que quisieran. Total, la gracia de Dios les permitía hacer eso. Estaban totalmente equivocados y Pablo tuvo que corregirle. Cuando tenían problemas y había un conflicto, si les preguntaban a Pablo si debían casarse o mantenerse soltero, como Pablo estaba soltero, esa es su condición, y Pablo tuvo que explicarles también recordamos eso, la libertad, la malentendida libertad que ellos creían tener en Cristo. ¿Se acuerda cuando ellos decían, somos libres en el Señor, podemos comer carne sacrificada a los ídolos, sin importarle qué podía pensar el hermano que no pensaba igual que ellos? El egoísmo que existía en la iglesia, y Pablo les enseñó algo, de ceder los derechos propios en pos del Evangelio, por causa del Evangelio. Pablo decía, yo soy apóstol de Jesucristo, tengo mis derechos, pero yo los cedo con tal de predicar el Evangelio, poner el Evangelio de Jesucristo, poner el mensaje que Dios nos encomendó a todos por encima de nuestros derechos. ¿Recuerda cuando hablamos de eso? Cuando decíamos que nosotros tenemos que sacrificarnos, salir de nuestra zona de confort por hacer la obra de Cristo. Cosa que está medio pasada de moda en la iglesia de este tiempo.
las amonestaciones a la idolatría que le hacía el apóstol Pablo, el comportamiento en la iglesia, cómo debían comportarse en el culto a la iglesia, el abuso los abusos en las cenas del Señor, el manejo de los dones espirituales, y en el capítulo 15 vimos la semana pasada la resurrección de los muertos. Y hoy llegamos al capítulo 16 al final, luego de 5 meses y medio de estudiar la carta a los Corintios. Hoy vemos, y yo quiero antes de comenzar la lectura y entrar propiamente dicho al mensaje, destacar algunos puntos sobresalientes. Luego de que vemos que la iglesia corintia era una iglesia tan difícil, hermanos carnales, hermanos egoístas, gente que ingrata a Pablo porque le cuestionaban al mismo que le enseñó de Cristo, ahora era cuestionado. Una iglesia tan difícil, lo que podemos rescatar es que el amor de Dios por sobre todas las faltas o las debilidades o los defectos de la iglesia, el amor de Dios, la paciencia de Dios, todo esto manifestado a través del ministerio del apóstol Pablo, lo que vemos en su carta, ¿no? A pesar de todo, Pablo todavía les enseñaba, les hablaba. Número 3, la esperanza. Vemos al apóstol Pablo esperanzado que la iglesia podía cambiar. Y esto me anima a mí mucho como pastor también. Porque el pastor, para preparar un sermón del domingo, tiene que prepararse no unos minutos, sino tiene que estudiar, no solamente leer, sino tiene que ver de otro lado, investigar, para que cuando la congregación esté atenta al escuchar el mensaje, los reciba y tenga un entendimiento más amplio y pueda ser edificado de esa forma la vida del creyente por medio del mensaje de la predicación. Entonces vemos la esperanza en el servicio que tenía Pablo. Pablo no bajó los brazos. No sé si ustedes cuando escucharon o leyeron la carta a los Corintios, decía, pero yo muchas veces dije, ¿cómo hace Pablo para tener tanta paciencia con estos hermanos? ¿Sí? Hermanos que le cuestionaban todo. Ahí vemos también, eso nos enseña la palabra, la primera carta a los Corintios, la importancia de la disciplina dentro de la iglesia, la disciplina por medio de las Escrituras, de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios ordenó una iglesia desordenada. Cómo la palabra de Dios ordena una vida desordenada. Eso aprendimos en la primera carta a los Corintios y podemos sacar muchas enseñanzas más. Yo solamente saqué 5 puntos relevantes. Ahora vamos a ir al capítulo 16. Vamos a leer primeramente del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Acá vemos que ya al final de esta primera carta el apóstol Pablo da unas instrucciones finales. Y una de las instrucciones, vamos a ver 3 tipos de instrucciones. Número 1, vamos a ver la ofrenda para los santos. Acá Pablo dice, en cuanto a la ofrenda, cuando dice en cuanto a la ofrenda, hay algo que él ya había hablado a la iglesia, era algo que ya él le había quedado de acuerdo con los hermanos, que acá les recuerda. ¿Se acuerdan lo que le dije? Bueno, de la ofrenda, yo les digo lo siguiente ahora, que cada uno aparte según lo que prosperó. Era una ofrenda que para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando hambre. No era la ofrenda que se levantaba o que se daba en los cultos, era una ofrenda especial.
Porque acá les recuerda, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En otras iglesias Pablo había dado había dado el mismo mandamiento, o había ordenado de la misma manera también. La ofrenda era una ofrenda proporcional. Dice, cada uno aparte según lo que prosperó. La Biblia, y cuando estudiamos la ofrenda, vimos que es proporcional de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Es para que todos dieran. Proporcional a lo que dimos. El que le dio mucho, va a dar igualmente mucho. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la viuda que dio solamente 2 moneditas? Para Dios fue mucho. O para los hombres no. A veces decimos nosotros, pero es poco. Bueno, si Dios no te ha dado mucho, sé fiel en lo poco, para que luego te dé mucho y sea fiel en lo mucho. La ofrenda es proporcional, es para que todos den, es voluntaria, es de corazón, es con gratitud y reconocimiento que todo lo recibí de Él. El propósito de esta ofrenda de la que hablaba Pablo era para sustentar, para ayudar a los hermanos que estaban pasando necesidades. Pero la ofrenda en la iglesia tiene el fin de sostener la obra de Dios y que se extienda el reino de Dios por medio del ministerio con el cual la iglesia se sostiene, por medio de las ofrendas. Y es proporcional. Cuando se habla de proporcional, vemos que en el Antiguo Testamento hablaba de un diezmo obligatorio y en el Nuevo Testamento entendemos que hay un diezmo voluntario, ¿sí? Un diezmo voluntario de corazón, de amor, gratitud y reconocimiento a Dios. Pero siempre que se habla de ofrenda es un tema un poco chocante. ¿Sí? Tenemos que reconocer, y yo tengo que reconocer, para mí es difícil, aunque es la Biblia, y Pablo no tiene problema, dice, en cuanto a las ofrendas, ustedes aparten el primer día de la semana, el domingo, la ofrenda para los santos, para los hermanos de Jerusalén. Es una ofrenda especial, pero que ustedes ya prepárenla, no sea así cuando yo voy ya la recojo solamente, no tengo que estar buscando qué hermano va a ofrendar. Y Pablo le dice sin ningún problema, porque él sabía que estaba estipulado, estaba ordenado en la palabra de Dios. Digo que el tema de la ofrenda es un poco difícil de tratar y para algunos oyentes es difícil de recibir. Otra vez va a hablar de la ofrenda, el pastor seguramente quiere sacar plata. No, porque si la ofrenda uno le da con dolor, mejor no la dé. Quiere decir que todavía no tiene conocimiento de quién es Dios. Porque un hijo de Dios no está pensando cuánto le va a dar a Dios. No está con la calculadora, porque Dios no estuvo con la calculadora para bendecirnos. A ver, ¿cuánto le corresponde? Dice que un verdadero convertido, un verdadero hijo de Dios, sabe lo que hizo Dios por él. No está pensando cuánto va a dar, sino está pensando con cuánto se va a quedar. Eso vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No estoy diciendo nada de que lo dice la Biblia. Pero ¿por qué es chocante el tema de la ofrenda? Yo me preguntaba, porque nos toca fibras muy íntimas. Porque cuando Dios nos ordena ofrendar, lo que quiere Dios es matar un ídolo en nosotros. Ese ídolo es el materialismo. Es que cuánto tenemos, cuánto nos sentimos seguros por lo que tenemos, no por quién somos delante de Dios. Cuando tenemos nos sentimos seguros. Ahora no estoy intranquilo. Nos cuesta vivir creyendo que Dios es el que sustenta nuestras vidas. Y Dios quiere matar esa idolatría en nosotros, porque Jesucristo dice, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Ah, pero pastor, yo no soy rico. La riqueza es todo lo material, todo lo que cuando lo tenemos en el bolsillo, lo tenemos en algún lado ahorrado, bueno, estoy seguro porque yo estoy tranquilo porque tengo eso. La seguridad del creyente no está en lo que tiene, sino en Dios. Pablo le dice, y fíjese, otra cosa vamos a sacar de estos 4 versículos, la iglesia. Era la iglesia de Corintio, la iglesia de Galacia. En las iglesias de Galacia, dice en el versículo 1, eran iglesias que estaban formadas por hermanos que no eran judíos. Podríamos decir hermanos gentiles, no judíos, griegos, como en el caso de los corintios.
para los hermanos de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén estaba compuesta mayormente por judíos. Y si nosotros conocemos un poquito la historia bíblica en aquel tiempo, los judíos y los gentiles se despreciaban, ¿no? Los judíos despreciaban a los gentiles, pero como en Cristo son un solo pueblo, habla de la unidad de la iglesia, en este caso los gentiles, ofrendando para ayudar a sus hermanos judíos. Vemos un poquito el audio. Los gentiles ofrendando, ayudando con sus ofrendas a los hermanos judíos. Esto vemos que la iglesia es un cuerpo, no son miembros separados. Cuando un hermano está pasando por necesidad, ¿sí? Nosotros a veces nos tenemos que preguntarnos si pertenece a la congregación o no, porque acá no eran hermanos de la congregación de Corintios, eran hermanos que estaban en Jerusalén. La iglesia es un cuerpo, tenemos que entender. Y no podemos decir, bueno, no es problema mío, es problema de ellos. Porque Pablo, cuando expuso la necesidad de los hermanos de Jerusalén, bien que los corintios podrían haber dicho, bueno, pero nosotros no los vemos, ni los conocemos, ni sabemos los nombres de ellos siquiera, pero son hermanos, son del mismo Padre, de Dios. Eso nos hace entender, estos 4 versículos, estamos viendo un montón de enseñanzas. Y la última es que saco es que la iglesia está más allá de las 4 paredes. ¿Sí? Pero a veces queremos ser generosos con hermanos que están lejos y no con lo que vemos todos los domingos, todas las veces de la reunión, con nosotros mismos. Bien, esas enseñanzas sacamos los primeros, esa es las primeras instrucciones finales que Pablo le da a la iglesia como para reforzar todo lo que dijo anteriormente. Vemos el amor fraternal, vimos el reconocimiento por medio de las ofrendas a Dios. Y el primer día de la semana dice, sepamos que el domingo. Pablo le decía el domingo, aparte en las ofrendas. Y nosotros vemos en la Biblia, el domingo es el día del Señor, yo decía en la oración. Jesucristo resucitó un día domingo. El Espíritu Santo descendió en el aposento alto un día domingo también. Jesucristo se le apareció por primera vez a sus discípulos, ¿qué día? Domingo. Dice que ese día no estaba Tomás, el apóstol Tomás, el discípulo del Señor, el domingo, y se perdió, porque el Señor dice que está donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Así que los hermanos que hoy no vinieron, lamentablemente no se perdieron de estar con el Señor. Y no es una forma de decir, una realidad, que tenemos que creer siempre que cuando nos reunimos el Señor está en medio de ellos, porque Él lo prometió y Él no miente. Él no es como nosotros, Él no miente, el Señor no miente. Volvamos al versículo 5. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero es estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. En mi Biblia tiene un título, un subtítulo, podríamos decir, planes de Pablo. Esos eran los planes que tenía Pablo. Bueno, tengo que ir a Macedonia, si puedo voy a pasar con ustedes, voy a pasar el invierno con ustedes, porque no quiero ir y de pasada, sino quiero quedarme un tiempo con ustedes. Ese es mi deseo, pero después termina esta idea diciendo, si el Señor lo permite. Y lo dijo bien, como siervo de Dios lo dijo bien. Porque Pablo prometió, mejor dicho, él les dijo que iba a ir a verlo. Ese es el deseo que él tenía, pero si nosotros vemos más adelante, no pudo hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros, ahora le voy a pedir su atención, cuántas veces nosotros hemos planeado hacer algo y le hemos dicho algo a alguien? ¿Sí? Mira,
Si puedo, voy a ir y vamos a hacer eso, te voy a visitar, vamos a hacer lo otro. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro plan, pero tenemos que ver cuál es el plan de Dios. Dios es experto en destruir nuestros planes. Dice que muchos planes genera el corazón del hombre, pero el que prevalece es el consejo del Señor. Nuestra mente, nuestro corazón siempre está planeando y a veces nuestras emociones nos juegan en contra, estamos prometiendo cosas que después no podemos cumplir. En este caso Pablo fue muy criticado por la iglesia de Corintios, luego que Pablo dice, no lo busquemos en la Biblia, pero más adelante en la segunda carta, el primer capítulo, ya Pablo tuvo que pedir disculpas porque no pudo ir a verlo. Y vamos a dejar por un momento Corintios, vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 16, el versículo 6, Hechos 16, 6. Hechos 16, 6. Hechos 16, 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, dice Lucas, que escribe el libro de los Hechos, para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, digo bien, el Evangelio. Volvemos a Corintios. Acá vemos que Lucas cuenta en el libro de Lucas, cuenta en este libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que sucedió con Pablo. Pablo tenía planeado una cosa y fue hasta ese lugar y el Espíritu Santo le dijo, aquí no es. Y Pablo se movió para otro lado y el Espíritu Santo le dijo, por medio de una visión, aquí no es, tenés que ir a Macedonia. ¿Qué podemos aprender de esto? Y les pido nuevamente su atención. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros dijimos, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero saber qué debo hacer para el Señor. Yo quiero saber cómo debo y cómo puedo servirle a Dios, cuál es la voluntad de Dios. Acá vemos que Pablo, un apóstol de Cristo, que el Señor le revelaba, ¿sí? Le revelaba, o sea, tenía una revelación directa de Dios, que nosotros tenemos la revelación de Dios por medio de su palabra. Pablo no tenía una Biblia como nosotros. A Pablo se le apareció un ángel, Dios le hablaba con voz audible. Dice que Pablo, lo que nos enseña la Escritura, por eso fuimos hechos, es propósito para leer. Pablo prometió ir y no pudo. ¿Cuántas veces nosotros, le decía, quisimos hacer la voluntad de Dios o quisimos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿A alguien le pasó eso? Se preguntó, sí. Acá la Biblia nos acaba de enseñar en el libro de los Hechos, capítulo 16, 6, en adelante. Pablo, ¿sabe cómo entendió cuál era la voluntad de Dios? Moviéndose. Fue para un lugar, el Señor le dijo no. Fue por otro lugar, le dijo no. Hasta que encontró en la tercera opción, o en el tercer paso que dio, recién pudo entender cuál era la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña? Que si estamos en nuestra casa quietos, así, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esperamos que nos hable el Señor con voz audible. El Señor no nos va a hablar con voz audible, porque el Señor nos enseña que vamos a encontrar su voluntad haciendo las cosas. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces me preguntaron, quiero saber cuál es mi don. Servirle a Dios. Ahí te va a dar cuenta. Dios te va a mostrar si tu don es ir, visitar a los enfermos y predicar el Evangelio, ir y ver a los necesitados o consolar a los que están sin consolación. Pero si estás en tu casa, tranquilo, en tu zona de confort, difícilmente vamos a saber y entender cuál es la voluntad de Dios. Pablo, por medio de la dinámica, podríamos decir, pudo saber con ciencia cierta
cuál era la voluntad de Dios. Él dijo, debe ser aquí. No lo era. No, le dijo el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo Dios puede mostrarnos en este tiempo? ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios nos puede mostrar de diferentes formas? Primero, que tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, pero en este caso preciso. La palabra de Dios acá no nos dice, tenés que ir a predicar al barrio tal. Pero si alguien me dice, ¿puedes venir acá a predicar? Sí, voy. Hay una familia que quiere que le visite, ¿puedo ir? Voy. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pero si se abren las puertas, ese es el lugar de Dios. Yo cuando comencé a predicar fui a un barrio, el barrio San Benito, todos saben, la mayoría saben. Yo no sabía que ahí iba a nacer el ministerio de la Iglesia Cristiana Reformada de Salta. Yo fui porque, me quedaba tiempo y fui, me invitaron y no sabía que iba a predicar tampoco. Me invitaron a predicar, yo tenía varios sermones preparados, prediqué y se restauró una familia, y la próxima semana otra, y al cabo de 2 meses ya éramos más de 100 personas. Ahí era la voluntad de Dios entonces. Y después el Señor me fue llevando por medio de hacer la obra de Dios hasta poder estar encaminado en cuál era su voluntad, que la iglesia sea una iglesia reformada, o sea, bíblica. Y somos, sin lugar a equivocarme, o puedo equivocarme, la primera iglesia reformada en Salta. La primera iglesia bíblica que hay en Salta, para la gloria de Dios. Eso nos enseña el plan que tenía el apóstol Pablo. Dice, él tenía un pensamiento, una idea de ir. Vamos a leer el versículo 9. Y le dice el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y leemos el 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios, decía el apóstol Pablo. Le contaba a los corintios el deseo de ir, pero después en la carta siguiente Pablo dice, no pude ir a verlos, porque Dios no se le permitió. Vamos a leer ahora el versículo 10 en adelante para ver la tercera instrucción que le da Pablo a los corintios ya al final. Versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo le recomendaba a Timoteo, a los hermanos corintios. Y vamos a leer un versículo más, el 12. Acerca de los hermanos, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Acá los corintios, a quien ellos esperaban, eran a Apolos. ¿Se acuerdan en los capítulo 1? ¿Se acuerdan cuando decían, nosotros somos de Apolo? Había un grupo, una hinchada, un club de fans que tenía a Apolos. Dice que era un gran predicador. Muchos dicen que era mejor que Pablo para predicar. Tenía una elocuencia muy importante. Entonces, Pablo dice, les rogué a Apolos que vaya hacia Corintios, pero él no quiso ir, no logré convencerlo. Y muchos se preguntan, ¿por qué Apolos no quería ir? Y muchos dicen que Apolos no quería ir justamente por eso, porque lo estaban idolatrando, porque lo estaban poniendo en un pedestal de ídolo que Apolos no quería estar como hombre de Dios que era. Totalmente contrario a lo que muchos del mundo o falsos predicadores quieren que se le tenga en alta estima y que se los idolatre. Saben que cuando uno quiere dañar a un siervo de Dios, lo que tiene que hacer es adularlo, decirle, ay, usted qué bueno que es, usted es el mejor predicador, usted es el mejor pastor. No le está ayudando, lo está arruinando, está haciendo que su corazón se envanezca. Porque si usted mira mucho al predicador, no está mirando al Señor. Y Apolos no quería ir a verlo, no quería ir a Corintios. Y Pablo dice, bueno, va a ir Timoteo, pero recíbanle, no le hagan la vida imposible, no lo menosprecien, no lo tengan en poco, dice, porque él hace la obra así como yo. O sea, lo estaba recomendando como un genuino siervo de Dios. Ayúdenlo.
porque nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo, no seguidores de hombres. ¿Vieron que algunos cristianos evangélicos siguen a hombres y no siguen a Cristo? ¿Nunca se preguntó por qué? ¿Por qué? Y porque la misma predicación de estos pastores está dirigida hacia ellos y no hacia Cristo. Lo que yo fui, oré, yo hice, yo. Yo puedo bendecirte, yo puedo prosperarte, eso es secta ya. Pero cuando hablamos y la predicación se encarga de exaltarle a Cristo, entonces eso es una iglesia. Por eso Apolos no quería ir, no querían que lo idolatren. Suponen, y yo creo que yo también supongo lo mismo. No puedo afirmar porque la palabra no dice, Pablo acá dice, Apolos no quería ir porque ustedes lo idolatran. Pero si entendiendo toda la carta, vemos que había cierta idolatría hacia Apolos. Y llegamos a la última instrucción, versículo 13. Vamos a leer versículos 13 y 14. Velad, salutaciones finales. Y a veces uno dice, ¿qué puedo predicar o qué puedo aprender de la salutación final? ¿Vieron cuando uno va a ver a alguien y ya se está despidiendo? Ya ese del estribo, esas palabras, ya cuando, como se dice, ya cuando se está yendo, dice, bueno, chao, te digo que... Y uno dice, qué importante, y acá hay mucho. En estos dos versículos hay mucha enseñanza. 5 puntos, 5 enseñanzas. Dice, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hasta allí nomás. En estos dos versículos, por eso es bueno escudriñar la palabra y exponerla en todo su contexto a la palabra para poder aprender lo que la palabra de Dios pretende enseñarnos a nosotros. Pablo, hay 5 instrucciones que les dijo en esos dos versículos. Número 1, velad. Número 2, estad firme. Número 3, portaos varonilmente. Número 4, esforzaos. Y número 5, todas las cosas que ustedes hagan, háganla con amor. Vamos a desarrollar brevemente y vamos a una un poquito más. Velad, le dijo velen. Esta palabra se encuentra, la misma palabra es la que se encuentra en los evangelios, cuando Jesús le dijo, velad porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Velad, quiere decir estar despiertos, estén atentos, no estén dormidos, estén atentos. Acá Pablo le dice, estén atentos, no estén dormidos. La palabra es gregorio en el original, significa vigilar, estar alerta, estar despiertos. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alerta. Alerta por dónde puede venir la tentación. Velad y orad, dijo Jesús también. Estar atentos por dónde puede venir el pecado. Velando con los ojos alerta. Los soldados cuando hacen guardia, bueno, yo no hice el servicio militar, lo que hicieron, ponían de centinela a hacer guardia, tienen que estar atentos. No podían dormirse, si la encontraban durmiendo, ¿qué le hacían? Tenían su disciplina. Nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. No sabemos el día ni la hora que va a venir el Señor. Tenemos que estar atentos. Esa es la instrucción. Número 2, estad firmes. Estad firme, en el original tiene una palabra que vamos a familiarizar rápido. En el original griego la palabra estad firme es la palabra steko. S-T-E-K-O, steko, como el esteco. Significa permanecer de pie. Permanecer de pie. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que velar, pero estar firmes. No podemos ser fluctuantes, tibios, espirituales, firmes en la fe. Hay una historia de un mártir. Dice que el mártir, ¿sí? En la época del Imperio Romano, todos se postraban delante del emperador, del César, y había uno, que lo nombra en Apocalipsis, Antipas se llamaba, no está en la Biblia la historia, ¿no? Los historiadores cuentan esta historia. Y cuando se le acercaron a Antipas, le dijeron, Antipas, ¿por qué no te arrodillas? Mira, todos se arrodillaron. Si no te arrodillas, todos están en contra tuya. Entonces, ¿sabe qué le dijo este mártir? Porque después lo mataron. Si todo el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra de todo el mundo.
Estar firme significa que cuando todos hagan lo mismo y la Biblia me dice que yo no tengo que hacer esto, yo me quedo firme en lo que dice la Biblia. Pero eso era tiempo pasado, no, pero la Biblia dice esto. No seas antiguo, no soy antiguo, soy bíblico. Eso es permanecer firme, estad firme. Velad, estad firme, le dijo Pablo. Número 3, portaos varonilmente. Acá nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Portaos varonilmente no quiere decir que se comporte como un típico macho, el machismo. No está hablando de machismo, Pablo. En el original la palabra es andrizomais, significa comportarse como hombre. Significa en el Antiguo Testamento, en Josué 1:6 decía, esfuérzate y sé valiente. Le está diciendo, comportate varonilmente. Sabemos que la mujer, la Biblia le llama a las mujeres, son como vasos frágiles. Al hombre no dice que vaso frágil. El hombre se tiene que esforzar, dice la Biblia. Pablo le dice, ustedes, hombres, esfuércense y sea valiente. Esforzarse es dar más allá de mis fuerzas. ¿Por quién? Por el Señor. Por cumplir nuestro rol dentro de la iglesia, dentro de la familia, el rol que Dios estableció por medio de su palabra. Esta misma palabra también la usa Pablo en el capítulo 13 cuando habla después de la preeminencia del amor, luego decir el amor es esto, el amor es lo otro. Dice, cuando yo era niño, ya el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, usa la palabra esta, andrizomai, dejé lo que era de niño. La palabra que usa ahí no es aner, o sea, viene de andrizomai. Cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé todo lo que era de niño. También tiene el significado que compórtense varonilmente, compórtense como hombres, esfuércense y sean maduros. Dentro de la iglesia, en general, no me refiero solamente a esta congregación, muchas veces las que se esfuerzan son las mujeres. Las mujeres. Cuando estamos haciendo la edificación del salón, recolectando dinero, las que se esforzaban eran las mujeres y los hombres estábamos mirando, expectantes. Y la Biblia, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, ustedes varones, cumplan el rol de varones, esfuércense, esforzado. Está directamente ligado el cuarto punto a lo anterior. Como varones, compórtense varonilmente, esforzándose. En Efesios 5 dice que el varón tiene que estar dispuesto a dar la vida por su esposa, así como Cristo, el varón ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, yo tengo que esforzarme más que mi esposa. Dentro de la iglesia los varones nos tenemos que esforzar más que las mujeres, porque como Cristo dio su vida por la iglesia, por eso a los varones nos dotó de una fuerza diferente, física, y nos hizo tan diferente a las mujeres, justamente para cumplir un rol diferente. Cuando se habla de roles no se habla de rangos, no es que habla superior o inferior, en roles son roles diferentes. Por ahí el mundo confunde los roles diferentes con rango, dice, no, el hombre es superior a la mujer, no, nunca dice la Biblia eso. No, pero dice que la mujer tiene que sujetarse al varón, no, habla de rangos, de roles, no de rangos. ¿Sí? No está hablando de categorías, sino habla de rangos, de funciones diferentes. Acá Pablo le dice a los hermanos corintios, esfuércense, compórtense varonilmente. Y el quinto punto, ¿cómo debo esforzarme? ¿Cómo debo hacer las cosas? El quinto punto es cuando dice, todas las cosas sean hechas con amor, en el versículo 12. Todas las cosas sean hechas con amor. Velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cómo me comporto varonilmente? Esfuércense. ¿Y cómo hago las cosas? Versículo 14. Digo bien ahora, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. No sin amor, sino con
amor, porque sabemos cuando hacemos, esto le está hablando a la iglesia, cuando nos esforzamos nosotros para hacer la obra de Dios, lo estamos haciendo para Dios. Si ustedes piensan, lástima que no estén todos los hermanos, si le está haciendo para el pastor, está equivocado. Es para el Señor. Es para el Señor. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Este Estéfanas es primicia de Acaya. ¿Por qué? Porque uno de los primeros convertidos en Corintios, él y su familia. Y él, Estéfanas, viajó hasta Éfeso, donde estaba Pablo, y escribió la carta, y ahí fue a ayudarlo a Pablo. Y Pablo acá lo resalta en su carta. Hermanos, así como Estéfanas, que fue primicia en Acaya, una localidad en Corintio, allá en Corinto, dice, a personas como esta ustedes tienen que sujetarse. ¿Qué quiere decir? A personas dedicadas y comprometidas como Estéfanas, el primer convertido dentro de la iglesia corintia, que está conmigo ahora, persona dedicada al servicio de los santos, porque la cristiandad no se ve en cuántos versículos sé de memoria, sino cuánta dedicación tengo yo en procurar el bien de los hermanos. Acá lo dice la Biblia. Voy a leer de nuevo. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, dice al final del versículo 14. Os ruego que sujetéis a personas como ellas y todos los que ayudan y trabajan. ¿Sí? Acá Pablo pone la ayuda y el trabajo dentro de la congregación como un fruto visible de un verdadero cristiano y maduro. A ellos sujétense, o sea, considérenlo como un anciano, como mayor espiritual. A veces pensamos que el servicio a Dios, y no les digo para mis hermanos que están aquí hoy, ¿no? Sino para la iglesia. Esta carta fue escrita para la iglesia, pero a veces pensamos nosotros que el servicio a Dios es como algo denigrante. No todos piensan así, pero a veces llega a pensar así. Y el servicio a Dios es una necesidad de servirle a Dios, no para pagarle, porque nunca le vamos a pagar todo lo que Él hizo, sino en gratitud. Lo que yo hago habla cuán agradecido estoy a Dios. Lo mismo que la ofrenda también. Habla cuánto yo le reconozco a Dios y cuánto le amo a Dios. Porque en las otras iglesias enseñaba a ofrendar como poner en una mesa de ruleta, ¿no? En un casino. Ofrendar para ver cuánto me da Dios. La ofrenda bíblica es justamente ofrenda, el diezmo, la ofrenda es ofrecerle a Dios, por reconocerle por lo que Él ha hecho. El servicio igual. Servirle a Dios, no esperando cuántas bendiciones va a llover en mi vida, sino servirle a Dios por amor, todas las cosas con amor, porque Dios me amó mucho y me ama mucho y me ha perdonado mucho. Versículo 17 dice, me regocijo en la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo dice, la visita de mis hermanos fueron a Éfeso. En Éfeso está el hermano Pablo, vamos a verlo allá, vamos a ayudarle, decían eso. O sea, le siguieron a Pablo para ayudarle. Fueron con Fortunato y a Acaico. Dice, ellos han suplido la ausencia de ustedes. Yo al verlo a ustedes, a verlo a estos tres hermanos, decía Pablo, yo los recuerdo a ustedes. Es como si estuviera con todos mis hermanos de Corinto, de la iglesia de Corintia. Porque, versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Lo vuelve a recalcar y resaltar a estos hermanos. 19, la iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y en este versículo 19 también,
tenemos que sacar otra enseñanza. Por eso le decía, si nosotros leemos el capítulo 16 de corrido, vamos a decir, no hay enseñanza. Y hay muchísima enseñanza. Esta enseñanza del versículo 19 nos dice que cuando se enteraron que Pablo le iba a escribir una carta a los corintios, las iglesias de Asia, las iglesias, no una iglesia, varias iglesias de Asia, con lo cual Pablo tenía contacto, le dijo, mándenle saludos de parte nuestra a los hermanos que están en Corinto, a los corintios, porque también son nuestros hermanos. A veces cuando estamos nosotros en la misma congregación, en otras iglesias, acá no sucede esto, gracias a Dios, no nos saludamos ni entre nosotros. Acá vemos el amor fraternal, el amor de Dios manifestado en medio de los hermanos. Dice, voy a leer nuevamente el versículo 20, os saludan todos los hermanos, el 19, la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, y con ella la iglesia que está en su casa. Y también Aquila y Priscila. Estos hermanos tuvieron que dejar Roma por causa de Cristo y se fueron a otro lugar porque se trasladaban. Los cristianos en el tiempo pasado, en el tiempo del apóstol Pablo, eran peregrinos, literalmente peregrinos, porque eran perseguidos de muerte por su fe en Cristo. Y el lugar donde ellos iban, abrían una iglesia. La iglesia que está en su casa. O sea, por causa de la persecución se iban a otro lugar, estos hermanos, Aquila y Priscila, y abrían una casa para donde se enseñaba, se predicaba el evangelio, iban los hermanos y compartían tiempo con los hermanos. Está hablando del amor fraternal. Y Aquila y Priscila le dicen, saluden a nuestros hermanos. Apóstol Pablo, por favor, hermano Pablo, saluden a los hermanos que están en la iglesia de Corinto, a los corintios, porque también son nuestros hermanos. ¿Qué resaltamos en este versículo 19? El amor fraternal, la unidad de la iglesia como cuerpo. Un cuerpo, no miembros separados, sino un cuerpo. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Acá Pablo nos dice, manifiesten ese amor fraternal cuando se saluden. Salúdense. También manda que nos ordenemos, que nos saludemos, ¿no? Así cuando a veces los hermanos nosotros estamos apurados y nos saludamos, salimos nomás. Acá Pablo, la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos dice, salúdense, y acá con un beso, ósculo es un beso santo, era la manifestación. En algunos países no se acostumbra a que se besen entre hombres, acá vemos que no sucedía eso. En Argentina sí sucede eso, que nos abrazamos y por ahí nos damos un beso como hermanos. Saludaos, todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Dice el versículo 20, que antes de pasar al 21 quiero decir algo más. Que ahora vieron por el tema del COVID-19, es como hay un cierto alejamiento. O sea, no lo digo como crítica, ¿no? Pero es como para pensar, ¿será porque en este tiempo pasa que este amor fraternal tiende como a separarse y que no haya esa manifestación de amor dentro de los hermanos? O sea, hoy tenemos la oportunidad de estar reunidos, no mucho, un número grande, solamente hasta 10 personas, pero hoy vemos que muchos no vinieron. O sea, yo siempre me pregunto esto, ¿no? Hagamos de cuenta si no vemos a nuestro hijo, los que somos papás, que amamos tanto a nuestros hijos nosotros, y si estamos separados por mucho tiempo por una causa de fuerza mayor, vamos a esperar con ansias el día que podamos otra vez encontrarnos. Bueno, el vínculo de entre hermanos, hemos leído recién, tiene que ser igual, porque es mi hermano. Amarlo a mi hermano, así como amamos a nuestros hijos, a nuestros parientes sanguíneos, mucho más a los parientes en Cristo, porque vamos a estar eternamente allí, todos juntos, y tenemos que preocuparnos si no lo vemos los hermanos. Esa es la realidad. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Quiere decir que Pablo le había dictado a otra persona que le escribiese todo lo anterior. Pero Pablo acá le pidió la lapicera y escribió él. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor
viene. Nos detenemos ahí, y acá hay otro punto. Acá Pablo, en este saludo ya al final, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ya en la postdata dice, sea anatema. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los que aman al Señor Jesucristo. Y los que no aman al Señor Jesucristo sean anatema. ¿Qué es anatema? Apartados para destrucción. Apartados de la misericordia de Dios para el día del juicio y iban a ser destruidos por el Señor o enviados al infierno. El que amare la condición. Quizás se está preguntando, ay, no, yo lo amaré al Señor. ¿Saben? El cristiano verdadero siempre está en esa, cuando se examina si ama a Dios, si ama a Cristo, siempre se da cuenta que no le ama tanto. Y eso es bueno. Porque si nosotros dijéramos, yo lo amo al Señor como Él me ama, estamos mintiendo. Aquel que dice, no, yo sí lo amo a Dios y no te ha preocupado si le ama poco, también miente. El verdadero cristiano siempre tiene esa sensación, no le amo tanto al Señor. Bueno, ese no le amo tanto al Señor es una evidencia que sí ama al Señor. Y sabe que el Señor le ama más. ¿Sí? Y Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y dice al final del versículo 22, el Señor viene. Maranata en arameo. Cristo viene. El que no ama al Señor no es verdadero. Está apartado para la destrucción. No fue escogido por Dios. Pero aquellos que amamos al Señor somos los verdaderos hijos de Dios. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo, dice en el versículo 24, esté con todos vosotros. Amén. Y Pablo en el 24 nos da otra enseñanza más. A pesar de no recibir el mismo amor que él les brindaba a los hermanos corintios, Pablo dice, yo los amo en el amor de Cristo. A veces nosotros esperamos que los demás nos amen para amarle, ¿no? ¿Y por qué no le amas? Bueno, no lo viste como es. Pablo tenía razones suficientes como para decir, hermanos corintios, discúlpenme, yo les mando esta carta para decirles que ya no quiero saber nada de ustedes son unos obstinados, son unos malos hermanos, son unos ingratos, y Pablo termina diciendo, yo los amo a ustedes en el amor de Cristo. Porque ese es el amor de Dios, el amor incondicional. El amor de Dios ama la imperfección, ama a los imperfectos, aún a pesar de las imperfecciones. Digo bien ahora. Siempre pasa así, ¿no? Que nosotros decimos, no, ¿cómo querés que lo ame? No lo viste como es. Pablo podría haber dicho eso de los hermanos corintios. Cuestionaban su ministerio, le cuestionaban las enseñanzas, querían imponer la cultura por sobre la palabra de Dios, pero a pesar de esto, Pablo les escribe, mi amor en Cristo esté con todos vosotros. Amén, termina diciendo. En otras palabras, los amo en el amor de Cristo, hermanos. La iglesia corintia era una iglesia de hermanos. Es algo lógico que acabo de decir. Por supuesto que es lógico. La iglesia se conforma por grupos de hermanos, por vidas. Siempre nosotros analizamos una iglesia, esa iglesia está buena, esa iglesia me gusta. En la iglesia hay poco amor. Antes de examinar una iglesia, nos tenemos que examinar a nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Si nosotros decimos en la iglesia falta compromiso, porque hoy no vinieron todos, tengo que mirarme a mí mismo. Yo estoy comprometido con el Señor. En la iglesia falta tal cosa. ¿Cómo soy yo? Porque nosotros vemos en estos 16 capítulos que estudiamos de la primera carta, y supimos cómo era la iglesia corintia en aquel tiempo, sin saber los nombres de los hermanos, de algunos nombres, no todos, pero vemos que Pablo trató con temas de los hermanos, de personas, de vidas individuales y de grupos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo nos gustaría que fuera la iglesia? No sé si se preguntó alguna vez. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo soy yo como iglesia?
Me gustaría que el pastor sea, ¿cómo soy yo? Me gustaría que el hermano, ¿y cómo soy yo primero? Por eso Pablo, dice que el amor cubre multitud de faltas. Pablo pone el amor de Cristo y le dice, hermanos corintios, iglesia corintia, los amo en el amor de Cristo a ustedes, a pesar de las imperfecciones, en contra de lo que nuestra mente a veces diga, en contra de lo que nuestra razón diga, porque a veces medimos como en un comercio, negociamos. Si me ama mucho, voy a amar mucho. Si me trata bien, voy a tratar bien. No nos enseña eso la palabra de Dios. Nos dice, amar aún a tus enemigos. Y no te dice que te junte a tomar té con los enemigos, sino que no lo odiemos y oremos por ellos. Pablo, a una iglesia tan difícil, la amó. A hermanos tan complicados los amó. Eso nos deja el estudio de la primera carta a los Corintios. A pesar de las imperfecciones, el amor de Dios está por sobre todas esas imperfecciones. Y nosotros debemos procurar amar así como Dios nos ama también a nosotros. Porque no somos perfectos, pero Dios nos ama con un amor eterno, invariable, no varía el amor de Dios, eterno, y nos ama siempre de la misma manera, con un amor total, pleno. Gloria al nombre del Señor por ese amor y por su fidelidad. Oramos al Señor. Padre,